Hola, hoy vamos a analizar a fondo la seguridad del acceso público en Azure, basándonos en el módulo de introducción para la certificación AZ500. Pero ojo, esto no es una clase teórica. Pensemos en esto como una simulación de misión, una preparación directa para esos escenarios complejos que aparecen en el examen. Vamos a desglosar las herramientas y las tácticas que hay que dominar. Este es nuestro plan de ataque, dividido en 4 fases. Primero, vamos a plantear el escenario de la misión. Después, definimos el objetivo estratégico, o sea, ¿qué significa ganar? Luego, abrimos la caja de herramientas de seguridad de Azure. Y para cerrar, veremos por qué dominar todo esto es tan, pero tan importante. Muy bien, empecemos. Toda buena estrategia de seguridad arranca con un entendimiento claro del campo de batalla. ¿Cuál es nuestro rol exactamente y cuál es el desafío al que nos enfrentamos? Aquí empieza todo. Hay que ponerse en los zapatos de un especialista en seguridad de Azure. La misión es muy clara: proteger todos los recursos de la organización que están expuestos a Internet. Y créanme, este no es un ejercicio teórico, es el tipo de caso práctico que define si apruebas o no el examen AZ500. Y aquí está el dilema, ¿no? El negocio depende totalmente de sus aplicaciones y APIs en Azure. La orden es blindarlas contra cualquier amenaza. Pero, y aquí viene el truco, esa seguridad no puede hacer que todo vaya más lento. El rendimiento tiene que ser máximo. Es un balance súper delicado. Ok, ya tenemos el escenario. Ahora pasemos al objetivo final. En seguridad, ¿cómo se ve la victoria? No se trata solo de bloquear ataques, va mucho más allá. El objetivo se resume en 3 pilares clave, la famosa tríada de la seguridad. Primero, confidencialidad, que lo privado siga siendo privado. Segundo, integridad, que la información sea correcta y nadie la haya alterado. Y tercero, y muy importante, disponibilidad, que el servicio siempre funcione para los usuarios. Si uno de estos falla, la misión fracasa. Así de simple. Y bueno, en el camino hacia la certificación, cada módulo suma. Completar esta unidad representa un avance. Es validar que ya se tienen las habilidades base para esta área. Es un paso más para dominar la seguridad en Azure. Perfecto. Ahora sí, vamos a la parte táctica. ¿Qué herramientas tenemos en nuestro arsenal para cumplir esta misión? Vamos a revisar una por una las armas que Azure nos da para proteger el acceso público. El principio fundamental aquí es la defensa en profundidad. Piénsalo como un castillo. No tiene un solo muro, ¿verdad? Tiene un foso, una muralla exterior, una interior, torres. La seguridad de verdad se construye con múltiples barreras. Si un atacante logra pasar una, ¡pum!, se encuentra con la siguiente. Veamos cuáles son esas capas en Azure. Nuestra primera capa, la base de todo, es la seguridad de la capa de transporte, o TLS. Imagina que es como un sobre sellado para los datos que viajan por Internet. Cuando alguien se conecta a una app para comprar algo, TLS cifra toda esa comunicación, protegiendo los datos de la tarjeta de crédito para que nadie pueda espiar. Es fundamental para la confianza en línea. La siguiente capa es el Azure Firewall. Este es como el guardia de seguridad en la puerta principal de nuestra red. Su trabajo es inspeccionar a todo el que intenta entrar o salir y decide si pasa o no, basándose en una lista de reglas. Por ejemplo, podemos decirle, oye, deja entrar el tráfico web por el puerto 443, pero bloquea a cualquiera que intente conectarse por otro lado. Es nuestra primera línea de defensa a nivel de red. Ahora subimos un nivel con el Azure Application Gateway. Este no solo mira de dónde vienes y a dónde vas, sino que entiende las peticiones HTTP. Actúa como un director de orquesta para nuestras aplicaciones web, repartiendo las solicitudes de los usuarios entre varios servidores para que ninguno se sature. Esto es clave para mantener el rendimiento, por ejemplo, durante una venta masiva. Y luego tenemos Azure Front Door, que es como el servicio de recepción global de nuestras aplicaciones. Da igual si alguien se conecta desde México, Japón o Alemania, Front Door lo recibe en el punto más cercano de la red global de Microsoft y dirige su petición por la ruta más rápida.
Además, si un centro de datos entero se cae, Frontdoor automáticamente redirige el tráfico a otro que esté funcionando. Máxima disponibilidad garantizada. Ahora, una capa de protección súper especializada, el Web Application Firewall, o WAF. A ver, si Azure Firewall es el guardia del edificio, el WAF es el guardaespaldas personal de la aplicación. Inspecciona el contenido de cada petición para detectar ataques comunes como un intento de inyección de código SQL en una barra de búsqueda. Se integra con Application Gateway o Frontdoor para hacer esa última línea de defensa justo antes de que una amenaza llegue al código. Y por último, para proteger la disponibilidad, tenemos Azure DDoS Protection. Un ataque DDoS es como si miles de robots inundaran la entrada de una tienda para que los clientes reales no puedan pasar. Bueno, pues Azure DDoS detecta este tráfico masivo y malicioso, lo absorbe en el borde de la red de Azure y lo filtra, asegurando que solo los usuarios legítimos lleguen a nuestros servicios. Es literalmente el escudo antidisturbios de nuestra infraestructura. Bien, ya definimos la misión, el objetivo y revisamos todo el arsenal. Ahora, juntemos las piezas. ¿Por qué es tan crítico para un profesional de seguridad dominar este conjunto de herramientas? Porque el verdadero valor de este conocimiento es que nos permite pasar del qué al cómo. No se trata solo de saber que estas herramientas existen, sino de tener la capacidad de diseñar una arquitectura de seguridad fuerte, de implementarla bien y, sobre todo, de gestionarla en el día a día. Al final, los resultados son súper concretos. Al dominar esto, se adquiere la habilidad de proteger el corazón del negocio, sus aplicaciones y APIs. Esto significa asegurar las autopistas de datos, garantizar que el servicio nunca se caiga y, en resumen, estar preparado para las amenazas reales y actuales. Entonces, la pregunta clave es, ¿se tienen las herramientas y el conocimiento para construir esa fortaleza de seguridad? Dominar estos conceptos es el primer paso para poder responder que sí. Y no solo para pasar el examen AZ500, sino para enfrentar los desafíos de seguridad en el mundo real. ¿Qué tal? Para quienes se preparan para el AZ500, saben que el cifrado es un tema clave. No hay vuelta que darle. Para este análisis, nos vamos a basar en la guía oficial de Microsoft para dominar el cifrado en Azure y así entender exactamente qué se necesita para aprobar. Vamos a meternos de lleno. Este es nuestro plan de ataque. Vamos a arrancar con los conceptos básicos del cifrado para tener una buena base. Luego, nos metemos de lleno a proteger los datos que están quietos y los que están en movimiento. Después, cubriremos la pieza central de todo esto, la gestión de claves con Key Vault. Y para cerrar, lo que todos esperan, un caso práctico de esos que te tocan en el examen AZ500. De acuerdo. Empecemos por el principio. Miren, en Azure, todo el tema del cifrado se reduce a dos grandes modelos. Entender la diferencia entre ellos es fundamental para el examen. A ver, esta es la pregunta del millón, la que siempre aparece en el examen de una u otra forma. ¿Quién tiene las llaves del reino? O sea, ¿quién controla las claves y dónde ocurre la magia del cifrado? Si la respuesta es la aplicación del cliente, hablamos de cifrado del lado del cliente. Si la respuesta es el servicio de Azure, es cifrado del lado del servidor. Así de simple, y entenderlo lo es todo. Ok, y si nos metemos en el cifrado del lado del servidor, esto no es blanco o negro, ¿eh? Hay como un abanico de opciones. Por un lado, está el modelo administrado por el servicio. Imaginen que es el modo piloto automático. Le damos las llaves a Microsoft y nos olvidamos. Súper conveniente. Luego está BYOK, Bring Your Own Key. Aquí nosotros traemos nuestra propia clave, la guardamos en Key Vault y tenemos más control. Y en el extremo, para el control máximo, está HOK, Hold Your Own Key, donde la clave ni siquiera toca la nube. Es más complejo y no todos los servicios lo soportan, pero para ciertos escenarios es necesario. Listo, ya tenemos los modelos claros. Ahora, ¿qué pasa con los datos que están quietos? Los que están guardados en un disco o en una base de datos. Hablemos de la protección de datos en reposo. Una pregunta clásica de examen, de verdad. ¿Cómo protegemos una máquina virtual completa? Imaginen el peor escenario, ¿no? Alguien se roba físicamente los discos de un servidor del centro de datos. Si no están cifrados, es un desastre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos eso? Y la respuesta, amigos, es Azure Disk Encryption. Lo genial de esto es que usa tecnologías que ya conocemos y confiamos. BitLocker para Windows y dmcrypt para Linux. Cifra el disco completo.
Y aquí viene lo crucial, el punto que une todo. ¿Dónde se guardan las claves para hacer esto? En Azure Key Vault, que es el lugar central y seguro para todas nuestras claves. Ahora, para cosas como Blob Storage o Azure Files, hay algo que se llama Storage Service Encryption. Y aquí viene lo bueno, esto ya viene activado por defecto. Es como la red de seguridad de Azure, no hay que hacer nada, y los datos se cifran automáticamente con AES de 256 bits al subirlos. Una maravilla. Ok, volvamos un segundo al cifrado del lado del cliente. ¿Recuerdan? El que controlamos nosotros. El proceso es súper interesante. Miren, la aplicación crea una llavecita única para los datos. Luego, usa una llave maestra, que está en Key Vault, para encerrar esa llavecita. Finalmente, sube a Azure los datos cifrados y la cajita con la llave cifrada adentro. El control es total, porque Azure nunca ve la llave original. Llegamos a las joyas de la corona, las bases de datos. Aquí es donde suele estar la información más crítica. Y en Azure SQL no hay una bala de plata. Tenemos como varias capas de armadura que podemos ponerle. Es importante saber cuándo usar cada una. A ver, para el examen esto es oro puro. Tienen que saber la diferencia. TDE, o Transparent Data Encryption, es para proteger el archivo entero. Imaginen, la base de datos físico contra un robo. Pero si el problema es proteger datos específicos, como el DNI de un paciente, incluso de los propios administradores de la base de datos, ahí es donde entra Always Encrypted. Es otro nivel de seguridad. CLE es una opción más antigua y granular que se maneja con código SQL. Perfecto. Datos en reposo, cubiertos. Pero los datos casi nunca están quietos, ¿verdad? Siempre están viajando de un lado a otro. Entonces, ¿cómo los protegemos cuando están en movimiento? Y aquí Azure aplica una estrategia de defensa en profundidad, como capas de una cebolla. A nivel de hardware, entre sus propios centros de datos, usan algo llamado MACsec. Luego para nosotros tenemos el clásico TLS. Obviamente, todo lo que es portal y APIs va por HTTPS, e incluso cosas que a veces se nos olvidan, como el acceso a archivos con SMB 3.0 o la administración remota con RDP y SSH, todo va cifrado. Atención, porque este es un escenario de examen súper común. La típica empresa que quiere extender su oficina, su red local, hacia su red virtual en Azure. ¿Cómo lo hacemos de forma segura y privada? Fácil. La respuesta depende de ¿para quién es la conexión? Si es para toda la oficina, para conectar redes enteras, usamos una VPN de sitio a sitio. Se necesita un aparato, un dispositivo VPN dedicado. Pero si es para una sola persona, alguien trabajando desde su casa, por ejemplo, ahí usamos una VPN de punto a sitio. Es mucho más simple y no requiere hardware especial. Ok, hemos hablado de cifrar un montón de cosas. Discos, bases de datos, conexiones. Pero piénsenlo un segundo. Todo esto no sirve de nada si no cuidamos bien las llaves, las claves de cifrado. Y ahí es donde entra el protagonista de esta sección, Azure Key Vault. Y esta frase, de verdad, hay que grabársela a fuego. Podemos tener la caja fuerte más segura del mundo, pero si dejamos la llave debajo del felpudo, pues no sirve de nada. La gestión de las claves es tan importante o incluso más que el propio algoritmo de cifrado. Entonces, ¿por qué todo el mundo recomienda usar Key Vault? Bueno, primero, centraliza todo en un solo lugar seguro, claves, secretos, certificados. Segundo, y esto es clave, nosotros mantenemos el control. Microsoft no puede ver nuestras claves. Nunca. Además, se integra de maravilla con casi todos los servicios de Azure y nos da acceso a hardware de alta seguridad, los HSMs, sin el dolor de cabeza de tener que administrarlos. Muy bien, ya vimos toda la teoría. Ahora, a lo que vinimos. Vamos a poner todo esto en práctica con un caso de estudio, uno de esos que podrían aparecer perfectamente en el examen AC500. El escenario es el siguiente. Tenemos un proveedor de servicios de salud. Y cuando escuchamos salud, inmediatamente pensamos en datos hipersensibles, regulaciones estrictas y, sobre todo, cero margen de error en la seguridad. Y estos son los requisitos que nos pone el cliente sobre la mesa y no son negociables. A ver, punto 1, todos los discos de las máquinas virtuales, cifrados. Punto 2, los números de identificación de pacientes en la base de datos, cifrados y, ojo, ocultos para los administradores. Punto 3, todo el tráfico entre sus clínicas y Azure, privado. Y 4, el más importante quizá, quieren tener control total y exclusivo de la llave maestra de la base de datos. Ok, ahí está el desafío. Antes de que les muestre la solución, tómense un momento para pensar. Con todo lo que hemos visto, ¿qué pieza de Azure usarían para resolver cada uno de estos puntos? Aquí la tienen. Es como armar un rompecabezas. Para las VMs que usamos,
Azure Disk Encryption con las claves en Key Vault, por supuesto. Para los IDs de los pacientes que ni los administradores pueden ver, la solución es Always Encrypted. La conexión privada entre las clínicas y Azure, eso se resuelve con una VPN de sitio a sitio. Y para el control total de la clave de la base de datos, configuramos TDE pero con claves gestionadas por el cliente, que obviamente, ¿dónde las guardamos? En Azure Key Vault. Cada requisito tiene su herramienta perfecta. Así que ya hemos visto las herramientas, las estrategias y cómo se aplican en un caso real. La pregunta ahora es, ¿cómo van a diseñar su próxima solución segura? La clave, y esto es lo que deben llevarse para el examen, no es saber de memoria un solo servicio, sino entender cómo combinarlos para crear una defensa sólida y por capas. Muchísimo éxito en ese examen AZ500. ¿Qué tal? Para quienes estamos metidos de lleno en la preparación del AZ500, sabemos que Azure Firewall es uno de esos temas que sí o sí hay que dominar. Hoy vamos a analizar a fondo el documento oficial de Microsoft, planificación, implementación y administración de una instancia de Azure Firewall. La idea no es solo recitar conceptos, sino realmente aprender a pensar como lo pide el examen. ¿Listos? ¡Arranquemos! Miren, este es nuestro plan de ataque. Vamos a ir paso a paso. Primero, los cimientos, que es Azure Firewall. Luego, nos metemos en el meollo, los SKUs. Después, cómo gestionar todo esto a escala. Y para cerrar, lo que todos esperamos, un caso práctico, de esos que te ponen a prueba en el examen. Bien, empecemos por lo más básico, pero no por eso menos importante. ¿Cuál es el verdadero propósito de Azure Firewall? O sea, ¿qué vacío viene a llenar en el ecosistema de seguridad de Azure? Aquí la frase mágica es servicio completamente administrado. Esto significa que Microsoft se encarga de la alta disponibilidad, de la escalabilidad, de todo el trabajo pesado. Nosotros nos podemos concentrar en lo que de verdad importa, definir las reglas del juego, las políticas de seguridad. Y claro, no hay una solución única para todos, Azure lo sabe y por eso nos ofrece diferentes versiones. Entender cuándo usar cada una es, literalmente, una pregunta de examen, así que prestemos mucha atención a lo que viene. Ahora sí, entramos en materia. Vamos a desmenuzar las tres opciones, Standard, Premium y Basic. Saber distinguirlas es fundamental para diseñar una solución que sea segura, pero también rentable. Pensemos en el estándar como un guardia de seguridad muy eficiente en la puerta de un edificio. Tiene una lista muy clara de quién no puede entrar y la sigue al pie de la letra. Es perfecto para detener las amenazas que ya conocemos. Pero aquí la cosa se pone mucho más interesante. Con Premium ya no solo tenemos al guardia en la puerta, ahora tenemos un detective experto adentro que analiza comportamientos, busca patrones sospechosos y puede detectar a un intruso aunque no esté en la lista. Eso es el famoso IDPS. ¿Y cómo lo hace ese detective? Bueno, tiene una enciclopedia gigantesca con más de 67,000 firmas de ataques conocidas. Es como un manual de todas las tácticas de los malos, que además se actualiza solito, en tiempo real. ¡Impresionante! Y por último tenemos la opción Basic. Siguiendo la analogía, si estándar es el guardia y Premium el detective, Basic sería una excelente cerradura de seguridad. No es para una fortaleza, pero sí para una pequeña o mediana empresa que necesita una protección sólida y asequible. Esta tabla es oro puro para el estudio. Es el resumen perfecto. A la izquierda el SKU, en el medio para quién es y a la derecha su característica estrella. Basic para pymes, estándar para empresas, Premium para alta seguridad. Así de simple. Ok, ya sabemos elegir un firewall. Perfecto. Pero ¿qué pasa si en lugar de uno tenemos 50 repartidos por todo el mundo? Se puede volver un caos, ¿verdad? Para eso, Azure nos da una solución. Este es nuestro director de orquesta, Azure Firewall Manager. Es el punto único desde donde podemos definir, desplegar y gestionar las políticas de seguridad para todos nuestros firewalls. Consistencia y control total. Y aquí hay una distinción clave para el examen. Podemos usar un centro virtual protegido, que es la opción que Microsoft gestiona por nosotros, súper fácil de implementar. O podemos ir por una red virtual de concentrador, que es básicamente nuestra propia VNet, dándonos control total. Hay que saber cuándo elegir cada una. Bueno, ya sabemos que es el director de orquesta, pero ¿qué sabe hacer exactamente? ¿Cuáles son esas funciones que nos simplifican tanto la vida? Vamos a verlas. Miren esto. Podemos desplegar firewalls desde un solo lugar,
crear políticas que se heredan de padres a hijos, ya hablaremos de eso, integrarlo con otras herramientas y manejar todo el enrutamiento de forma central. Es un verdadero centro de comando. Y esta frase es importantísima. Las políticas jerárquicas son la solución a la clásica pelea entre seguridad y desarrollo. El equipo central de seguridad define las reglas base, las que no se negocian, y luego los equipos de DevOps pueden agregar sus propias reglas locales. Agilidad y seguridad de la mano. Un firewall es poderoso, pero no es una isla. La seguridad de verdad se logra en capas. Pensemos en el firewall como los muros de un castillo. Firewall Manager nos ayuda a gestionar también los fosos, los puentes levadizos y a los arqueros. Exacto. Desde esta misma consola podemos activar protección contra ataques de denegación de servicio, o DDoS. Podemos gestionar las políticas de nuestro Web Application Firewall, o WAF, y podemos tomar una política y replicarla en todas nuestras regiones con un par de clics. Es la seguridad de red unificada. Muy bien, llegó el momento de aplicar todo lo que aprendimos. Vamos a ver un escenario muy parecido a los que se encuentran en el examen AZ500. Leamos con calma y tratemos de conectar los requisitos con las soluciones que vimos. A ver, analicemos bien esta pregunta. Hay pistas por todos lados. Nos dicen detección de intrusiones avanzada. Luego, política unificada para múltiples regiones. Y el remate, capacidad de que los equipos locales agreguen sus propias reglas. Cada una de estas frases es una pieza del rompecabezas. Y aquí está la solución, paso a paso. Primero, si piden detección avanzada, la respuesta es Firewall Premium. No hay otra. Segundo, si hablan de unificar políticas en múltiples regiones, la herramienta es Firewall Manager. Y tercero, si necesitan que los equipos locales tengan autonomía, la función que lo permite son las políticas jerárquicas. ¿Ven cómo todo encaja? Y con esto nos quedamos. Para el examen, y más importante para la vida real, no se trata solo de conocer herramientas aisladas. Se trata de entender cómo estas tres piezas, el SKU, el Manager y el modelo de políticas, se combinan para crear una solución completa. Es un equilibrio entre seguridad, gestión y agilidad. La pregunta final es, en nuestros propios despliegues, ¿estamos logrando ese equilibrio? ¿Qué tal? Hoy vamos a desglosar un documento clave, planeamiento e implementación de una instancia de Azure Application Gateway. Si se están preparando para el examen AZ500, saben que Application Gateway es un tema que sí o sí aparece. Y como sabemos que el examen tiene lo suyo, nos vamos a centrar en los detalles prácticos y los escenarios que de verdad les van a servir para aprobar. Muy bien, este es nuestro plan de ataque. Primero, vamos a entender qué es exactamente esto. Después, desarmamos sus componentes principales, que hay que conocer sí o sí. Luego, vemos cómo esas piezas trabajan juntas en el flujo de una petición. Nos aseguraremos de que todo sea confiable con los sondeos de estado. Y para cerrar con broche de oro, un caso práctico, uno de esos que te podrías encontrar en el examen. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Qué es Application Gateway? Y más importante aún, ¿qué lo hace tan especial y por qué es una pieza tan central en las preguntas de seguridad de Azure? Vamos a verlo. Aquí está la clave, la palabra mágica que tienen que grabarse para el AZ500. Es un balanceador de carga de capa 7. A diferencia de los balanceadores de carga de toda la vida, esto significa que no solo ve direcciones IP y puertos. No. Este entiende el contenido del tráfico web. Y eso le permite tomar decisiones muchísimo más inteligentes. Y esta analogía es perfecta para entenderlo. Un balanceador tradicional de capa 4 es como ese recepcionista que solo te dice, vaya al tercer piso, no sabe más. En cambio, Application Gateway es el recepcionista inteligente que te dice, ¿vas a ver a contabilidad? Es la oficina 302, al fondo a la derecha. Puede, por ejemplo, enviar todo el tráfico que va a imágenes a un grupo de servidores y todo lo que va a videos a otro completamente distinto. Esa capacidad es la base de muchísimas preguntas de escenario en el examen. Bien, ahora que sabemos qué es, veamos cómo se construye. Vamos a revisar los 5 componentes fundamentales que hay que configurar. Entender cómo se relacionan entre sí es vital, en serio, para resolver los problemas de configuración que nos plantean. Esta es literalmente la puerta de entrada de nuestro Application Gateway. Aquí decidimos si va a estar abierta a todo el mundo en Internet, si va a ser solo para nuestra red interna o si necesitamos ambos accesos. Una pregunta típica de examen podría ser,
¿Cómo se protege una aplicación interna para que solo sea accesible desde la red de la empresa? Y la respuesta casi siempre involucra usar una IP de frontend privada. Los listeners son como los oídos de nuestro gateway. Están constantemente escuchando si llega tráfico que coincida con su configuración específica, un protocolo, un puerto, un host y una IP. Cada listener es una combinación única que funciona como un gatillo para una acción concreta. Pensemos en ellos como la primera línea de toma de decisiones. A ver, mucho ojo con esta tabla. Estos detalles, los rangos de puertos específicos para cada versión del Application Gateway, son el tipo de cosa que fácilmente puede aparecer en una pregunta de opción múltiple. Y cuidado con las excepciones. Recuerden que el puerto 22 para SSH o el 3389 para RDP no se pueden usar. Es un detalle pequeño, pero crítico. Las reglas son el pegamento que une al listener con los servidores de destino. Podemos ir por lo simple con una regla básica, que manda todo al mismo sitio, o podemos usar todo el poder de la capa 7 con reglas basadas en ruta. Aquí es donde Application Gateway realmente brilla. Y bueno, ¿a dónde mandamos el tráfico? A los grupos de backend. Estos son los servidores que van a hacer el trabajo pesado. Lo importante aquí es la flexibilidad. No estamos limitados a máquinas virtuales. Podemos usar Virtual Machine Scale Sets, App Services, o incluso direcciones IP o nombres de dominio de servidores que ni siquiera están en Azure. La configuración HTTP es como el último conjunto de instrucciones que le damos a la solicitud justo antes de que llegue al servidor. Aquí definimos cosas súper importantes, como si queremos mantener la sesión del usuario en el mismo servidor, lo que se conoce como afinidad basada en cookies, o si la comunicación final será por HTTP o HTTPS. Mucha atención aquí. Este es un concepto que suele causar confusión y es perfecto para una pregunta de examen. La invalidación de ruta nos permite reescribir la URL que ve el servidor final. Miremos el primer ejemplo. La solicitud original es /pathrule/home/home. La regla coincide con /pathrule** y la invalidación la cambia por /override**. El resultado que llega al servidor es la ruta de invalidación más lo que sobró de la ruta original, /override**home. ¿Ven? Ahora, en el segundo caso, la regla es más específica y coincide con /pathrule**home*. Como se come más parte de la ruta, el resultado que llega al servidor es simplemente /override*. Entender esta lógica es crucial. Bien, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora vamos a armarlo. Sigamos el viaje de una sola solicitud, desde que sale del navegador del usuario hasta que llega a nuestro servidor. Esto es justo lo que haríamos para diagnosticar un problema. Esta secuencia es el camino completo. Empieza con una simple consulta de DNS. Luego, nuestro listener, que estaba atento, acepta la conexión. La gateway mira la regla asociada para ver a dónde mandarla. Antes de enviarla, se asegura de elegir un servidor que esté funcionando bien y finalmente establece la conexión usando la configuración HTTP que definimos. Cada paso es un punto de configuración y un posible punto de falla a revisar. Claro, un Application Gateway es tan bueno como los servidores que tiene detrás. De nada sirve tener la mejor puerta de enlaces si envía tráfico a servidores caídos. Así que veamos cómo se asegura de que solo las instancias saludables reciban tráfico. Esto es clave para la alta disponibilidad. La respuesta está en los sondeos de estado o Health Probes. Estos son como pequeños doctores que están constantemente revisando el pulso de cada servidor en el grupo de backend. Pero, ¿cómo lo hacen exactamente? Podemos usar el sondeo que viene por defecto, que es súper rápido de configurar. Pero en un escenario de examen y en el mundo real, lo más probable es que necesitemos un sondeo personalizado. Con este podemos, por ejemplo, verificar una ruta específica como API Health. Así no solo sabemos que el servidor web está vivo, sino que nuestra aplicación también está respondiendo correctamente. Esa es la gran diferencia. Y estos números hay que memorizarlos. Son los valores por defecto del sondeo de estado, especialmente el intervalo y el tiempo de espera de 30 segundos. Saberse estos valores de memoria nos ayuda a identificar súper rápido en una pregunta de examen si una configuración es la estándar o si es personalizada y por qué podría estar fallando algo. Y ahora sí, llegamos a la parte que todos esperaban. Vamos a poner todo este conocimiento en práctica con un caso de estudio real. Con su solución,
del tipo que sin duda se podrían encontrar en el examen AZ500. El problema es un clásico de seguridad. Hay que forzar a que todos los usuarios usen una conexión cifrada con HTTPS. La pregunta del examen no va a ser solo qué hacer, sino cómo configurarlo de la forma más eficiente y correcta usando Application Gateway. Y aquí está la solución. Y es bastante elegante, la verdad. Creamos dos listeners, uno para HTTP en el puerto 80 y otro para HTTPS en el 443. La magia está en la regla del listener de HTTP. En lugar de apuntar a un grupo de servidores, apunta directamente al otro listener, al de HTTPS. Así, cualquier petición no segura que llega es inmediatamente redirigida para que sea procesada de forma segura por el listener correcto, el que tiene el certificado SSL. Este patrón es fundamental. Y con eso llegamos al final. Mientras siguen estudiando, les dejo esta pregunta para que le den vueltas. Piensen no solo en cómo se configura, sino en el por qué. Centralizar la terminación del cifrado en el Application Gateway simplifica la gestión de certificados, sí, pero también fortalece toda nuestra postura de seguridad. Entender ese concepto es justo la mentalidad que evalúa el AZ500. Mucho éxito en su preparación. ¿Qué tal? Hoy vamos a desglosar un tema que es absolutamente clave si se están preparando para el examen AZ500, el Web Application Firewall de Azure o WAF. Y para que no quede duda, toda la información la estamos sacando directamente del documento oficial de Microsoft llamado Planear e implementar un firewall de aplicaciones web WAF. Así que a darle. Ok, miren, este es el plan de ataque. Primero vamos a entender bien el problema, o sea, la amenaza y por qué necesitamos un escudo. Luego, nos metemos de lleno a los fundamentos y las capacidades del WAF. Después, veremos la parte inteligente, sus reglas y cómo opera. Y vamos a cerrar con broche de oro, un escenario práctico, como los que vienen en el examen, para que todo quede súper claro. Vamos a lo básico, pero que es súper importante. ¿Por qué tanto alboroto con esto del WAF? ¿De qué nos estamos protegiendo exactamente? Y bueno, esto no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Las aplicaciones web son el blanco favorito de los atacantes. Cosas como la inyección de SQL, cross-site scripting, son el pan de cada día. E intentar proteger cada aplicación una por una es, sinceramente, una locura. Y ¡boom! Aquí es donde entra Guafe a salvarnos el día. La idea es simple pero poderosa. En lugar de poner un guardia en cada puerta, ponemos un super equipo de seguridad en la entrada principal. Así, cualquier amenaza se detiene en un solo punto, protegiendo todo lo que está detrás. Esto nos da una velocidad de respuesta increíble. ¿Listo? Ya entendimos el problema, ahora vamos a la solución. Hablemos de qué es exactamente este Azure WAF y cómo se integra en nuestro mundo. Piénsenlo así. El WAF es como el cadenero o el bouncer de la discoteca, pero para nuestras aplicaciones. Se para en la puerta, revisa la identificación de todo el tráfico que quiere entrar y si algo se ve raro o está en la lista negra, ¡pum!, no pasa. Así de simple. Y ojo, esto es importante. WAF no es una isla. Vive y respira dentro de otros servicios de Azure que seguro ya conocen. Se puede acoplar a Application Gateway, a Front Door o incluso a una CDN. Esto nos da flexibilidad para proteger nuestras aplicaciones justo donde lo necesitamos. Y aquí va una que es pregunta de examen seguro. El WAF de Azure no se saca las reglas de la manga. Se basa en el Core Rule Set de OWASP. OWASP, para quien no lo sepa, es como la Biblia de la seguridad de aplicaciones web. Usar sus reglas es usar el estándar de oro de la industria. Ok, vamos a partir el WAF en tres grandes áreas para entenderlo mejor. ¿Qué nos da en protección, en monitoreo y, muy importante, en personalización? Primero, lo obvio, la protección. Y lo genial de esto, lo que de verdad le quita un peso de encima a los desarrolladores, es que te protege de un montón de ataques sin tener que modificar una sola línea del código de la aplicación. Segundo, esto no es una caja negra. Al contrario, nos da una visibilidad increíble. Podemos ver en tiempo real quién intenta atacarnos, desde dónde y cómo. Y todo se integra perfecto con herramientas como Azure Monitor para que no se nos escape nada. Y finalmente, mi parte favorita, la personalización. Aquí es donde se pone bueno, porque podemos ajustarlo a la medida. El ejemplo del geofiltrado es un clásico. Si nuestro negocio solo opera en, digamos, Colombia, ¿para qué queremos recibir tráfico de otras partes del mundo? Lo bloqueamos y listo. Menos ruido, más seguridad. Bien, ya vimos qué hace el WAF, pero ¿cómo piensa? ¿Cómo decide qué es bueno y qué es malo?
Aquí está la magia, en su sistema de directivas y reglas. Básicamente, tenemos dos tipos de reglas. Por un lado, las personalizadas, que son las que creamos nosotros a mano para las necesidades súper específicas de nuestra aplicación. Y por otro lado, las administradas, que son paquetes de reglas que Microsoft ya preparó y actualiza por nosotros, basadas en estándares como OWASP. Y esto, grábenselo para el examen. El orden importa, y mucho. Siempre se revisan primero las reglas personalizadas. ¿Y por qué es tan útil? Imaginen que una regla general de Azure bloquea algo que para nuestra app es totalmente válido. No hay problema. Creamos una regla personalizada que diga, a esto déjalo pasar, le damos prioridad alta y listo. Problema resuelto. Y hablando de reglas administradas, hay una que es una joya, la de protección contra bots. Usa toda la inteligencia de amenazas de Microsoft para saber si el que nos visita es un bot bueno, como el de Google, o uno malo que solo quiere hacer daño. Ok, ya tenemos las reglas. Pero, ¿qué hacemos cuando una se activa? ¿Solo alertamos o bloqueamos de inmediato? Para eso, el WAF tiene dos modos de operar que son fundamentales entender. Por un lado, tienes el modo detección. Yo le digo el modo espía. El WAF ve todo, anota todo, pero no bloquea a nadie. Es perfecto para cuando lo estás implementando y quieres ver qué detecta sin arriesgarte a bloquear tráfico bueno. Y luego, tienes el modo prevención. Este es el modo aquí no pasa nadie. Amenaza que ve, amenaza que bloquea, punto. Pero con las reglas de OWASP más nuevas, la cosa se pone más interesante. Usan algo llamado puntuación de anomalías. En lugar de ser un simple bloquear o no bloquear, es más como un sistema de puntos. Cada vez que una solicitud hace algo sospechoso, suma puntos a su expediente. Y aquí ven cómo funciona ese sistema de puntos. No todas las faltas son iguales. Una advertencia suma 3 puntos, pero algo crítico, ¡pum!, te suma 5 de golpe. Entonces, ¿cuál es el límite? El número mágico es 5. Si una solicitud acumula 5 puntos o más, fuera, está bloqueada. ¿Qué nos dice esto? Que una sola actividad crítica es suficiente para que el WAF le niegue la entrada de inmediato. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a poner todo esto a prueba con un escenario típico. De esos que te ponen en el examen AZ500 para ver si de verdad lo entendimos. Aquí está el reto. Tenemos un e-commerce. Necesita sí o sí bloquear a los bots malos. Pero, por otro lado, no puede darse el lujo de bloquear a Googlebot o a BingBot, porque si no desaparece de los buscadores y adiós ventas. ¿Cómo resolvemos este dilema? La respuesta, y aquí es donde se ve quién estudió, está en usar el Bot Manager. Es la herramienta perfecta. Lo que haríamos es simple. Primero, activamos la regla Microsoft Bot Manager Rule Set 1.0. Luego, a los bots malos, la acción es bloquear, sin piedad. A los buenos, como los buscadores, la acción es permitir. Y a los desconocidos, los ponemos en modo registrar, para vigilarlos sin afectar el negocio. ¡Listo! Problema resuelto. Y cerramos con esta pregunta que nos lleva al siguiente nivel. Porque en la vida real, el trabajo no termina con la configuración inicial. Esto nos recuerda algo súper importante. Un WAF no es algo que instalas y te olvidas. Es un organismo vivo que hay que monitorear, ajustar y afinar constantemente. Dominar esto no solo nos va a ayudar a pasar el AZ500, nos va a convertir en profesionales que construyen soluciones en la nube verdaderamente seguras. Hola a todos. Para quienes estamos preparándonos para el examen AZ500, sabemos que hay temas que pueden ser un verdadero reto. Por eso, hoy vamos a desglosar a fondo un servicio que es clave, Azure Front Door. Y para que no quede ninguna duda, toda esta revisión está basada en la documentación oficial de Microsoft, que se llama Planee e implemente una instancia de Azure Front Door. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con lo básico, para tener una buena base. Luego, veremos qué problemas nos resuelve en el mundo real, cuáles son sus ventajas más importantes y una comparación clave, Front Door contra una CDN tradicional. Y para cerrar lo que todos esperamos, un escenario práctico idéntico a los que nos encontramos en el examen. Bueno, vamos con la sección 1. Los fundamentos. Antes de entrar en los detalles complejos, es súper importante que todos tengamos claro de qué estamos hablando. A ver, en palabras sencillas, imaginemos que Front Door es como la puerta de entrada principal y global a nuestras aplicaciones web. En lugar de que cada persona tenga que viajar por todo el Internet público para llegar a nuestro servidor, entra a la red privada súper rápida de Microsoft lo más cerca posible de donde se encuentre.
es un atajo global. Y ojo, aquí la clave es que no se trata solo de que sea más rápido. El objetivo es entregar experiencias web que sean modernas, segurísimas y que nunca se caigan, sin importar si alguien se conecta desde México, España o Japón. Entonces, ya sabemos qué es, pero ¿para qué sirve realmente? ¿Qué problemas del día a día nos quita de encima? Veamos esos desafíos tan comunes cuando trabajamos con aplicaciones grandes. Este es el clásico problema. Si nuestro servidor principal está, digamos, en Brasil, y alguien intenta usar la aplicación desde Alemania, la distancia física crea un retraso, lo que llamamos latencia. Y eso, pues, arruina la experiencia. La página se siente lenta y nadie quiere eso. Y claro, el otro gran dolor de cabeza, la seguridad. Cualquier aplicación que esté en Internet es un blanco. La pregunta es, ¿cómo la protegemos antes de que el tráfico malicioso siquiera toque la puerta de nuestros servidores? Necesitamos un guardia de seguridad en el borde, en el perímetro de nuestra red. Bien, ahora veamos cómo FrontDoor se convierte en la solución a esos problemas. Y presten mucha atención, porque esto es material puro para el AC500. Primero, hablemos de velocidad. FrontDoor usa algo llamado Red Anycast, que es como un Waze inteligente. Siempre dirige a la gente al punto de entrada de Microsoft más cercano a ellos. Además, hace algo llamado descarga de SSL, que básicamente significa que toda la negociación de seguridad pesada se hace en el borde, liberando a nuestros servidores para que se concentren en servir la aplicación. En segundo lugar, no es una herramienta antigua. Está pensada para cómo trabajamos hoy. O sea, se integra perfecto con la automatización de DevOps, tiene un sistema de reglas súper avanzado para redirigir el tráfico como querramos y por supuesto se conecta con Azure Monitor para que sepamos todo lo que está pasando en tiempo real. Y aquí está la joya de la corona para el examen AZ500. Esto es seguridad en estado puro. FrontDoor actúa como un escudo. Nos da protección contra ataques de denegación de servicio, un firewall de aplicaciones web o WAF, y dependiendo del nivel que elijamos, hasta puede gestionar bots maliciosos y crear conexiones totalmente privadas a nuestros servidores. Ok, esta es una de las confusiones más comunes y créanme una pregunta de examen casi garantizada. ¿Cuál es la diferencia entre FrontDoor y una CDN de toda la vida? Saber cuándo usar cada uno es vital. Para simplificarlo al máximo, pensemos que FrontDoor es para la aplicación completa, interactiva, que necesita seguridad de alto nivel y balanceo de carga inteligente. Por otro lado, una CDN es como un servicio de mensajería súper eficiente para entregar archivos que no cambian, como imágenes, videos o archivos de estilo. Y esta tabla es oro puro para el examen, miren bien. Tanto el nivel estándar como el premium tienen WAF, ¿verdad? Pero la protección contra bots y la conexión por Private Link, eso es exclusivo del nivel Premium. Y este es justo el tipo de detalle que nos preguntan para ver si de verdad entendemos las diferencias. Ahora, es importante ver que en cuanto al motor de reglas, ambos niveles son muy potentes. Esto es lo que nos permite hacer cosas como redirigir a la gente a una versión móvil del sitio o modificar encabezados de las peticiones antes de que lleguen a la aplicación. Es como tener un controlador de tráfico súper inteligente en la puerta. Y aquí va un consejo práctico que nos puede ahorrar muchos problemas. Ojo, no podemos simplemente presionar un botón para pasar de estándar a premium. Es necesario recrear todo el perfil. ¿Qué significa eso? Que hay que pensar bien desde el principio qué nivel necesitamos. Bueno, suficiente teoría. Vamos a lo bueno, a poner a prueba lo que aprendimos con un caso práctico, uno que podría parecer tal cual en el examen AZ500. A ver, leamos el caso con calma. Fíjense en las palabras clave. Nos piden 3 cosas muy específicas. Un WAF con reglas de Microsoft, protección contra bots avanzados y una conexión privada que no pase por el Internet público. Ok, con la información que acabamos de revisar, sobre todo esa tabla de seguridad, ¿cuál debería ser la respuesta correcta? Vamos a desglosarlo, tal como lo haríamos en el examen. Paso 1. Identificamos los requisitos. WAF, protección de bots y Private Link. Paso 2. Recordamos la tabla de características. El WAF lo tienen ambos, pero ¿protección de bots y Private Link? Ah, eso solo lo tiene Premium. Por lo tanto, la conclusión es clara e indiscutible. La única solución que cumple con todo es Azure FrontDoor Premium. Y esto nos deja con una última reflexión.
para llevar más allá del examen. Pensemos en las aplicaciones con las que trabajamos todos los días. ¿Cuáles de ellas se beneficiarían de verdad con este nivel de protección avanzada que ofrece Front Door Premium? Porque al final, el objetivo de certificarse es justamente ese, aplicar este conocimiento para construir cosas más seguras y robustas en el mundo real. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es crucial para cualquiera que esté en el mundo de la seguridad en la nube, y sobre todo si están preparándose para la certificación AZ500. Vamos a analizar el documento de Microsoft llamado Recomendaciones sobre cuándo usar Azure DDoS Protection Standard. Entender esto, créanme, es la base para proteger cualquier aplicación que tengamos en Azure. A ver, este es nuestro plan de vuelo. Primero, entender la amenaza. Luego, ver la solución que nos da Azure, sus diferentes niveles, qué es lo que la hace funcionar y, súper importante, cómo se integra todo esto en una arquitectura de seguridad que de verdad sea sólida. Muy bien, empecemos por el principio, ¿no? Para poder armar una buena defensa, primero hay que entender bien contra qué nos enfrentamos. Y en la nube, uno de los mayores dolores de cabeza es sin duda el ataque de denegación de servicio. Aquí va la pregunta del millón, la que todo profesional de seguridad en la nube debe poder responder sin dudar. ¿Qué es exactamente un ataque de denegación de servicio distribuido o, como todos lo conocemos, DDoS? A ver, para que quede claro, imaginemos que es un ataque de fuerza bruta pero con volumen. Es como si millones de robots intentaran entrar a una tienda al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Pues que bloquean la puerta y los clientes de verdad no pueden pasar. El objetivo es ese, agotar los recursos de la aplicación hasta que simplemente se caiga. Y ojo, cualquier servicio con una IP pública en Internet puede ser un blanco. Cualquiera. Bueno, ya entendimos el problema. Ahora veamos cómo Azure nos echa una mano para combatirlo. Y aquí es donde entra en escena su servicio especializado de protección. La palabra clave aquí es que es una defensa inteligente y automatizada. No es solo un muro estático, para nada. Es un sistema que aprende y se ajusta para proteger nuestros recursos específicos en Azure. Y quizá lo mejor de todo es que para activarlo no hace falta hacer ni un solo cambio en nuestras aplicaciones. Azure nos da a elegir entre dos sabores de esta protección. Y saber cuál escoger es una decisión de arquitectura súper importante. Pensemos en esto como un caso típico de examen. ¿Cuándo se usa uno y cuándo el otro? La diferencia en realidad es bastante directa. Network Protection es como contratar la seguridad para todo un condominio. Un solo plan protege a todos los recursos dentro de una red virtual y además te da extras muy valiosos como el equipo de respuesta rápida o la protección de costos. Por otro lado, IP Protection es más como un guardaespaldas personal. Pagas para proteger una IP pública específica. Usa la misma tecnología de base, pero no incluye esos servicios de valor agregado. Entonces, la elección depende totalmente de la escala que necesitemos. Ok, ahora sí, vamos a meternos a ver cómo funciona esto por dentro. ¿Qué es lo que hace que este servicio sea tan bueno? Pues son estas características que vamos a ver ahora. Y esto es lo que lo hace tan potente. No son reglas fijas. El sistema está activo todo el tiempo usando Machine Learning para aprender cómo se ve el tráfico normal de nuestra aplicación. Así, cuando algo se sale de lo común, reacciona con una precisión increíble y sin que tengamos que mover un dedo. En resumen, las políticas se ajustan solitas. Y este punto es simplemente fundamental. En un ataque DDoS, la velocidad lo es todo. La protección de Azure está diseñada para actuar al instante, de forma automática en el momento en que se detecta una amenaza. Neutraliza el ataque antes de que llegue a afectar a los usuarios. La protección no es una caja negra, ¿eh? Tenemos visibilidad completa con informes y métricas en Azure Monitor. Pero lo más importante, sobre todo con el plan Network, es el acceso al equipo de respuesta rápida. Son expertos de Microsoft listos para ayudar en medio de un ataque. Es literalmente un salvavidas. Una de las ventajas más grandes que tiene es su simplicidad. Como es una integración nativa, activarlo es súper directo. Lo habilitas en una red virtual y listo. Al instante ya está protegiendo todos los recursos que hay dentro. No hace falta definir reglas complicadas ni nada. El sistema es lo suficientemente inteligente para funcionar como dicen, llave en mano. Ahora sí, pasemos a un punto que es vital para el examen AZ500. De verdad, pongan atención. Hay que entender que DDoS Protection no es una bala de plata. Es una pieza muy importante, eso sí, pero una pieza de una estrategia de seguridad mucho más grande. Esto es clave. Su terreno de juego son las capas 3 y 4 del modelo OSI, o sea, la capa de red y la de transporte.
Su misión es proteger los recursos dentro de una red virtual contra esos ataques masivos de volumen. Y esto lo ilustra a la perfección. Este es el concepto de defensa en profundidad. DDoS Protection se encarga de los ataques de volumen en las capas 3 y 4, como las inundaciones de paquetes. Pero no está hecho para entender el tráfico de una aplicación web. Para eso, para la capa 7, necesitamos un Web Application Firewall, un WAF. Trabajan juntos. DDoS Protection es el muro exterior de un castillo y el WAF es el guardia de seguridad en la puerta del Salón del Trono. Entonces, para resumir, las mejores prácticas son muy claras. Hay que construir aplicaciones que sean resilientes, nunca depender de una sola capa de seguridad y, por último, tener un plan de respuesta a incidentes listo antes de que pase algo. Y aquí les va un tip súper práctico que además ayuda a gestionar costos. No se necesita un plan por cada suscripción. Un solo plan de Network Protection puede cubrir múltiples suscripciones, siempre y cuando pertenezcan al mismo tenant de Azure. Esto simplifica la administración un montón. Y para terminar, una pregunta clásica de examen, un caso práctico. Imaginen una tienda en línea súper crítica. Activan DDoS Network Protection. ¿Ya está totalmente segura? La respuesta es un rotundo no. Sí, está protegida contra ataques de volumen, pero su aplicación web sigue expuesta a ataques en la capa 7. La solución completa, la correcta, siempre será combinar DDoS Protection con un Web Application Firewall, o WAF. Esa es la mentalidad de defensa en profundidad que se necesita para pasar el examen y, más importante aún, para diseñar arquitecturas seguras en el mundo real.